Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Vamos a aprenderlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no si pasar por el fuego. Entonces, de ahí utilizamos nosotros la imagen de fuego, que es fuerza, elemento purificador. Fíjate qué interesante. Se va a salvar, pero a duras penas, pasando por el fuego. Este es bien importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Se habla de un estado intermedio. Allí hay unas personas en ese estado intermedio. Repito, Primera de Pedro 3, 19. Y estas personas en este estado intermedio reciben la intervención de Jesucristo y eventualmente se salvan. Obviamente, cuando tú leas te vas a dar cuenta que estas personas ni están en el cielo, por eso el Señor interviene con ellos, no está en el infierno y por eso el Señor interviene con ellos, tampoco están en el cielo porque el Señor les saca de donde está para llevarles al cielo. O sea, esto es un estado intermedio, no es el infierno, tampoco es el cielo. Entonces aquí tenemos evidencia de un estado intermedio. Ahora bien, otro texto bien importante para entender nuestra doctrina, es Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 45. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 45. Vamos a leer en los instantes que nos quedan, para que ustedes puedan entender. Y recuerden, esto es importante, este libro de Segunda de Macabeos era parte de la Biblia de los primeros cristianos. ¿Ok? La Biblia de los primeros cristianos era el Código de Alejandría, o la Septuaginta, como le llaman algunos. Esa escritura que utilizaban los primeros cristianos, y también los judíos de la diáspora, contenían este libro de Segunda de Macabeo. Y dice, el versículo 42 del capítulo 12 de Segunda de Macabeo. Y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre los soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron, mira lo que el Espíritu Santo confirma aquí en la Sagrada Biblia. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Sigo en el versículo 45. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. Voy a repetir, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas Macabeo, ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Alabado sea el Señor. Es que el Espíritu Santo no se equivoca. No se equivoca el Espíritu de Dios. Por eso, miren, y ha sido costumbre de los cristianos desde siempre. Cuando vuelvan a Roma, cuando vayan a Roma, visiten una catacumba, dejen los museos por un momento y la fiesta y la comelata y vayan a las catacumbas. Y allí en las catacumbas van a ver grafitis del siglo I y del siglo II, de la época apostólica. Van a ver tumbas de aquellos primeros cristianos que incluían inscripciones y también grafiti en el sentido de que rogaban por el alma de esa persona sepultada en ese lugar. Esa era la práctica. Ahora bien, si esa era la práctica de aquellos cristianos, evidenciada por la arqueología, la historia
historia, el sentido común y la Biblia, ¿por qué entonces no tenemos escritos primitivos de los primeros autores condenando esa conducta? Si esa era la conducta de aquellos primeros cristianos, como vemos en la Biblia, como vemos en la historia y en la arqueología, ¿por qué los primeros autores cristianos e historiadores no hacen mención de esa costumbre condenándola? ¿Sabe por qué no la condenan? Porque era práctica ordinaria, basada en la fe, basada en la revelación, basada en la Santa Biblia, basada en la fe de la Iglesia. Esa fe de la Iglesia que eventualmente fue puesta por escrito en la Santa Biblia. Alabado sea el Señor. Es realmente magnífico el amor de Dios. Recuerden, el purgatorio es una de las más excelentes y elocuentes demostraciones del amor incondicional de Dios. El Señor nos ayude a lograr el nivel de santidad para poder verle algún día. Que el Señor nos conceda la gracia para poder ser perseverantes. Alabado sea el Señor. Muchas gracias por tu sintonía. Nos vemos pronto. Seguimos en casa.